Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa Room Service en la Selva Global, que se emite todos los lunes en Radio Cultura. Y como es habitual, trato de explicar, así sea muy brevemente, por qué el programa y de qué se trata, de manera que voy a comentar algunas de las razones que me impulsaron a hacer este programa. En realidad, la culpa fue de Tarzán. De chico no había tele ni internet, pero cada viernes escuchaba por radio sus aventuras en la selva, un tipo que andaba en la jungla, saltando de rama en rama, en pañales y a los gritos, y hablaba con los animales, como con su amiga la mona Chita, que también comía bananas, y lideraba a las tribus africanas que curiosamente no habían aprendido a hacer alguna de esas cosas antes de que él llegara. Mi ídolo, sin embargo, era Carson, su amigo antropólogo y a la vez su consejero, cocinero, asesor espiritual, cronista y ocasional terapeuta, que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas, lo que le confería cierta madurez y un grado de sabiduría, que se hacían patentes en el hecho de no usar pañales y de no andarse por las ramas. Un Indiana Jones avant la lettre que combinaba el pecado de la gula con el de la lujuria, aderezados ambos con un fuerte ingrediente de curiosidad y con una proclividad a viajar, conocer nuevos lugares y exponerse a diferentes aventuras. Los relatos de mi libro Comida Diario de un Antropólogo Hambriento reflejan con un toque de humor algunas de mis experiencias en esa etapa de mi vida. Pero una noche, durmiendo en una hamaca, sin comer, en medio de la jungla, tuve una especie de epifanía. Tal vez había formas más cómodas de satisfacer mi curiosidad y de explorar y conocer otras culturas. Así fue como me pasé a las relaciones internacionales con la alternativa de explorar el mundo desde hoteles de varias estrellas y con room service. Y así nació este programa, Room Service en la Selva Global, donde se mezcla el análisis de la Semana Internacional con entrevistas a personalidades relevantes del ámbito internacional y con relatos e historias de mis peregrinajes por el mundo. Relatos en los cuales, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no es mera coincidencia ni peca de ser políticamente correcto. Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa, otro episodio en realidad del programa Room Service en la Selva Global. Como ustedes saben, siempre acumulamos mucha información durante la semana, muy difícil de procesar rápidamente, y más en una semana en donde tenemos el carnaval de por medio. Yo espero que todos estén disfrutando, aquellos que puedan en el Sambódromo de Río y los que no pueden en el Sambódromo de Río, en las distintas comparsas que se arman en distintos lugares de este país y de otros. En todo caso, sí les recuerdo que estos son los días preparatorios después de la fiesta para entrar en la rigurosa cuaresma y abstenerse de bebidas, de carne, etcétera, etcétera. Por lo cual, ayer hicimos un gran asado en mi casa con los amigos para despedir justamente esta etapa de la vida bucólica sin ayuda. Bueno, dicho todo esto y yendo al punto, en realidad desde la otra mirada lo que estamos viendo esta semana voy a resaltar algunos hechos que me parecen muy importantes y otros van a quedar para otro momento. El primero de ellos, desde luego, es el gran escándalo en torno a el caso Epstein, con todas sus dimensiones, particularmente las morbosas que recrean la gran mayoría de los medios, en lo que se relaciona con la pedofilia y el tráfico sexual. Pero yo creo que es importante resaltar algunas cosas más de fondo. Por eso el programa se titulaba El fin del baile de los vampiros y después venía el tema de la conferencia de Múnich. ¿Por qué el fin del baile de los vampiros? Bueno, esa es una frase que lanzó Putin
para caracterizar indirectamente esta situación en términos de cómo afecta a gran parte de la élite global occidental. Y en este sentido, quizás lo más importante de resaltar, y para no entrar en los detalles más escabrosos del hecho, que ya todos conocen y en todo caso están en todas las redes, la semana pasada lo que hubo fue una audiencia, después de la publicación de 3 millones de páginas de un informe sobre el caso Epstein. Hubo una audiencia en donde la fiscal general Pat Bondi de Estados Unidos tuvo que responder al Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre el caso Epstein, y fue bastante movida la audiencia, con elementos, algunos elementos resaltantemente agresivos. Pero lo que es importante señalar que lo que algunos de los representantes le echaron en cara no fue tanto la publicación de este informe, desde luego que era esperado por todos y fue aprobado por el Congreso para ser publicado, sino fue el hecho de que algunas de las partes del informe, particularmente lo que se refería a los nombres de los depredadores involucrados en todo esto, estaban censurados o borrados. No así se identificaba a las víctimas de lo que pasaba. Y justamente las víctimas participaron, eh, estaban presentes en la audiencia, y eso generó mucha tensión porque sí reclamaban porque se les había identificado y no se había identificado a los perpetradores de alguna manera. Pero en este sentido es importante señalar algo que marca la revista The Economist, un poco subliminalmente, y es que el escándalo estalla, afecta básicamente a Europa, a algunos países de Europa, en particular Gran Bretaña, obviamente, Francia, Noruega, pero los potenciales acusados de participar en esta red de tráfico de Epstein, en Estados Unidos todavía no han sido llevados a proceso. Entonces, esto sí es un elemento llamativo que se le reclamó justamente a la fiscal general, y que en todo caso nos lleva a hacer un análisis muy breve de esta situación. Yo creo que hay tres niveles de consideración en lo que se refiere al caso Epstein desde esta perspectiva de el fin del baile de los vampiros. Primero, desde luego, todo el aparato de tráfico eh, sexual y de pedofilia, que como señalaba, sí está en todos los medios, de alguna manera destacado, y es una gran preocupación. Uno sigue las redes sociales y ve aparecer distintas teorías conspiranoides acerca de esto. Pero lo importante es que en realidad de los mencionados en el informe, probablemente mucha gente que estaba vinculada con Epstein no necesariamente estaba participando en el tráfico. Y esto de alguna manera tiene que ser dilucidado en su momento. El segundo elemento que me parece muy importante es que la red funcionaba más allá de la pedofilia y del tráfico de menores y la prostitución. Funcionaba más bien como una gran caja de influencias y de poder, de alguna manera poniendo en contacto a distintas personalidades relevantes de las élites internacionales. Y en ese sentido actuaba de una manera sorprendentemente expandida, amplia, que llegaba tanto a sectores que sí tenían que ver con decisiones políticas, como a sectores del mundo del espectáculo, como a relevantes académicos, en fin, una gama muy amplia de gente a la que le llegaba. Y entonces aquí llegamos al tercer nivel. Bueno, ¿cómo es que se financiaba todo esto? ¿Quién movía toda esta red? Más allá de la personalidad de Epstein y de su socia Maxwell, Ghislaine Maxwell, lo que es importante es tratar de ver qué es lo que se movía atrás, por qué todo esto se movía y generaba además un cúmulo eh, significativo de información que iba a parar no se sabe dónde.
aparte de las influencias que se utilizaban y de las posibilidades de lo que los rusos llaman el compromat, de comprometer a algunos de los personajes que participaban en algunas de las actividades en la isla Epstein, etcétera. Entonces, y aquí surgen las preguntas que desde luego también dan lugar a algunas de las teorías conspiratorias, entre otras cosas porque no falta quien dice inmediatamente que esto es toda una operación de la KGB, entre otras cosas porque Putin no aparece en toda esta dinámica de las élites, y no hay quien falte que diga que en realidad por toda una serie de indicios podría estar detrás de todo este movimiento el Mossad. Bueno, estamos con una serie de interrogantes al respecto, veremos cómo esto avanza, pero es evidente que esto va más allá de la parte más escabrosa y realmente repugnante de algunos de los elementos que se han descubierto en función de las prácticas de Epstein y de cómo vinculaba esas prácticas a una serie de miembros de la élite. Entonces, esto vamos a darle seguimiento. Yo creo que sí, de alguna manera significa el fin del baile de los vampiros, por lo menos para un sector. Y la gran pregunta que surge es, bueno, después de esto, ¿qué es lo que viene? Más porque estamos frente a una transición muy importante, ya viene desarrollándose, no es ninguna novedad en el orden internacional, lo hemos conversado antes, pero que se resalta ahora en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Múnich, München. Hay distintas maneras de nombrar la ciudad, pero en todo caso vamos a utilizar la versión en español y vamos a hablar de Múnich. ¿Qué sucede en Múnich? En Múnich lo que tenemos son algunos también elementos muy evidentes en términos de la fractura creciente entre los socios transatlánticos, entre la Unión Europea y Estados Unidos. Una fractura que se había marcado con mucha fuerza en la conferencia anterior de Múnich por parte del vicepresidente Vance, pero que ahora se encargó el secretario de Estado Marco Rubio, no de acentuar, sino de limar las asperezas, pero plantear en esencia lo mismo, que los europeos tenían que arreglarse solos en términos de su seguridad y que si bien podían contar con Estados Unidos también tenía sus propios intereses y su propia agenda. Y en este contexto, lo que quedaba claro, y eso lo anunció Rubio con prístina transparencia, es que se estaba produciendo la emergencia de un nuevo orden internacional con nuevas características en donde primaba la geopolítica. Y aquí es donde empieza no solamente todo el tema de la diferenciación entre las agendas de Europa y la agenda de Estados Unidos, sino también de cómo se va a concebir de aquí en adelante cualquier estrategia de seguridad, particularmente en el caso europeo, porque se sienten de alguna manera eh, forzados a comprometerse desde su perspectiva con la crisis en Ucrania y la guerra en Ucrania. Y en esto también es muy llamativo un poco la reacción del secretario de Estado Marco Rubio, porque la conferencia de Múnich sirvió para que 5 países de la Unión Europea anunciaran que en realidad sus investigaciones habían concluido que la muerte de Navalny en el Ártico, en campo de concentración, había obedecido a un veneno que le habían inoculado aparentemente las autoridades rusas. Y esto, la reacción de Marco Rubio fue que en realidad ellos no sabían, no impugnaban el informe, pero no sabían. Esto es una señal importante en términos de cómo se está desarrollando el vínculo con altos y bajos entre Rusia y Estados Unidos y que va a llevar, entre otras cosas, a que el 17 y el 18 tengamos una nueva reunión para negociar en forma tripartita el proceso de paz en Ucrania.
Esto vamos a analizarlo después del 17 y del 18, porque también hay posiciones muy diversas, pero un punto importante es que Europa está excluida y quisiera estar en ese proceso. Entonces, vemos que el trasfondo en última instancia de lo que implica la conferencia de Múnich, lo que apunta, lo que señala, es que sí claramente el orden mundial, regido por reglas o por normas claramente establecidas, va desapareciendo y va a ser sustituido por otro. Y sobre este tema vamos a hablar particularmente en el ámbito financiero y comercial con nuestro invitado de hoy, a quien voy a pasar a presentar seguidamente, mencionando, sin embargo, otro hecho importante para la crisis de Ucrania, y es que el secretario de Estado Rubio sí tuvo una reunión con Zelensky durante la conferencia de Múnich, pero de Múnich fue de visita a Eslovenia y a Hungría, de alguna manera a respaldar a los gobiernos de los dos estados que tienen posiciones menos comprometidas con continuar la guerra con Rusia o a pasar la guerra con Rusia a través de Ucrania. Bueno, dicho todo esto, vamos a pasar al entrevistado de hoy, viejo amigo, muchos años, y que merece una especial presentación y después una especial conversación sobre distintos elementos. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Héctor Torres, que fue director ejecutivo y alterno en el Fondo Monetario Internacional, en dos oportunidades por la Argentina y en una por Brasil, que ha sido consejero de la Organización Mundial de Comercio, en la División de Estadísticas e Investigación Económica, que ha participado en distintos task force y organizaciones, pero quizás lo más importante es señalar que es un abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires con especialización en Derecho Internacional Económico y en la integración, y particular experiencia en temas macroeconómicos, comerciales, fiscales y financieros. Y que actualmente es Senior Fellow del Center for International Governance Innovation. Y esto de la innovación en la gobernanza nos lleva, dándole la bienvenida a Héctor, a la primera pregunta sobre los temas que él maneja con tanto detalle. Estamos frente realmente a una crisis de la gobernanza global en distintos aspectos, pero en particular en lo que se refiere al ámbito financiero y comercial. Bueno, gracias por invitarme, Andrés. Estamos en una situación de quiebre de todos los órdenes, del orden internacional de posguerra, claramente. Eh, a nivel comercial es muy claro porque el país que, digamos, el principal arquitecto del sistema de reglas de comercio, en este caso hablando de posguerra, que fue el GATT y después fue la Organización Mundial de Comercio, se transformó en eso, ¿va? Fue Estados Unidos, obviamente. Y hoy es el principal disruptor de ese sistema. Con lo cual, estamos pasando realmente de un sistema de reglas muy imperfecto, reglas que a veces se cumplían, a veces no, pero daban alguna predictibilidad, a un sistema de deals, de negocios bilaterales, básicamente. O sea que estamos dejando un sistema de reglas imperfecto, como dije, y ahora pasamos a algo que no, yo te diría que es un desorden más que un nuevo orden mundial, particularmente porque el que genera esto y el que maneja básicamente los acuerdos bilaterales o la capacidad de cumplir con esos acuerdos es nada menos que el presidente de Estados Unidos. Y si bien, digamos, muchos se quejan de eso, lo cierto es que cuando Estados Unidos viola esas reglas y levanta los aranceles, hay un gran interés de los ministros de Comercio, del secretario de Comercio o ministro de Economía, de conseguir accesos preferenciales a ese principal mercado del mundo que sigue siendo Estados Unidos. Y esos acuerdos preferenciales se hacen en abierta violación de una de las reglas más básicas de la Organización Mundial de Comercio y del sistema de reglas,
que era el trato de nación más favorecida, que básicamente lo que quiere decir es cualquier concesión que se hace entre dos socios que no sean parte de un mismo mercado común o de una zona de libre comercio, porque esa es la gran excepción, debe ser trasladada automáticamente a todos los demás. Nada de eso está pasando, hay un fuerte quiebre. Y la pregunta que me hago, y no tengo una respuesta, pero todo parece indicar que eso no queda en la parte comercial, es si esa fractura geoeconómica que vemos en la parte comercial también se puede trasladar a una fractura en materia monetaria y financiera. Eso no tiene por el momento respuesta, pero todo parece indicar, bueno, el dólar sigue siendo claramente la moneda más importante, el activo de reserva más importante del mundo, pero está perdiendo esa calidad y la gran diferencia es que ahora sigue siendo eso simplemente porque no hay alternativa. Hasta hace un par de años, el dólar era la moneda más importante del mundo, no solo porque no había alternativa, sino nadie buscaba en realidad esa alternativa. Básicamente, no era porque todavía no se puede reemplazar, sino porque Estados Unidos tenía la economía más abierta del mundo, la más transparente del mundo, un sistema judicial independiente, eficiente en la defensa del cumplimiento de los contratos y un mercado financiero el más profundo del mundo. Bueno, todo eso está hoy cambiando. Hasta ahí tendría que mi respuesta inicial. Ahora, eh, digamos, señalando, retomando tu planteamiento acerca de la fractura geoeconómica que afecta no solamente lo comercial, sino también lo financiero. Aquí hay una pregunta, hay también una fractura geopolítica que se articula o no con la geoeconómica. Y la geopolítica nos lleva a pensar de que pareciera que surge una serie de mecanismos alternativos al sistema de Bretton Woods en el ámbito asiático, particularmente a partir del desplazamiento, digamos, de la economía mundial hacia el Asia, y que ahí la gran pregunta es hasta qué punto no se está produciendo una especie de globalización paralela frente a la que desaparece en Occidente en función de todo lo que acabas de decir. Eh, la palabra globalización es un término que puede interpretarse de formas diferentes. Yo no creo que la globalización como interdependencia económica es fundamentalmente la que está mutando de ser considerada, digamos, esta interdependencia económica como una garantía de paz, Mm, por lo menos entre las grandes potencias, mm. a una situación que genera vulnerabilidad. Eh, Déjame aclararle a la audiencia algo porque me parece un ejemplo bastante, una cosa bastante interesante. Hasta hace unos años, pongamos, nada cambia de un día para el otro, pero básicamente la gran crisis financiera del 2008. China, que es la potencia emergente y que se ve a sí misma como una potencia emergente, la superpotencia emergente, eh, tenía y sigue teniendo todavía superávit de cuenta corriente muy importantes. Superávit de cuenta corriente, para darte una idea, equivalentes más o menos al 8% de su producto todos los años. No era el único, también estaba Alemania por otras razones. ¿Qué hacía China con ese superávit? ¿Qué lo invertía? Bueno, curiosamente, compraba títulos del Tesoro, fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente títulos del Tesoro americano. Es decir, promesas de flujos financieros futuros emitidos por la potencia que ellos veían como decadente y claramente su rival. Esa situación tan anómala de tener una potencia emergente ahorrando en promesas de la potencia que ellos veían como decadente, eh, además de la curiosidad, generaba cierta tranquilidad. La tranquilidad de estar frente a rehenes mutuos. Bueno, eso ya no pasa. China está reduciendo enormemente la participación de los bonos del Tesoro americano en sus reservas internacionales.
sigue teniendo bonos americanos, ciertamente, porque no es fácil reemplazar los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son, digamos, el activo que tiene un mercado financiero más importante, el más líquido de todos, por supuesto no es el que más rinde, pero es el que era el más seguro además. Esa situación hoy ha cambiado enormemente. Y yo te diría que eso es un indicador de que estamos frente a una ruptura, te diría, de esa especie de indirectamente confianza que había entre esos dos hegemones. Pero curiosamente hay otra cosa que está pasando también. Eh, China era un modelo de desarrollo económico muy diferente al que lidera, o lideraba, mejor dicho, Estados Unidos. Y lo que está pasando, curiosamente, es que los dos modelos, si bien la rivalidad geopolítica es cada vez más profunda, la similitud de los dos modelos es cada vez mayor, porque lo que está haciendo esta administración de Estados Unidos es desdibujar muchas de esas diferencias. Primero, la enorme influencia del Poder Ejecutivo sobre los medios, eh, la, los cuestionamientos cada vez mayores a la independencia del Poder Judicial, eh, el hecho de que eh, el Estado como institución tiene cada vez más influencia en las decisiones corporativas, algo que era normal en China. De hecho, si yo tuviera que definir una de las características, probablemente la más importante del modelo chino, es que no se sabe qué es Estado y qué es privado, dónde hay una frontera entre una cosa y la otra. Acordémonos que el Partido Comunista Chino tiene representantes en el directorio de todas las empresas importantes chinas. Con lo cual, no está claro cuál es un interés político, cuál es un interés comercial. Bueno, Estados Unidos tenía un modelo totalmente diferente. Esta administración está adquiriendo eh, características chinas, es decir, está influyendo enormemente en las decisiones corporativas, no solo a través de regulaciones, también a través de subsidios, hasta compra empresas. Con lo cual, yo te diría que es una situación extremadamente paradójica de que, por un lado, se profundiza la grieta geopolítica y, por el otro Mm. lado, se acercan los modelos. Bueno, en realidad habría que ver en función de las dinámicas domésticas respectivas desde el punto de vista político, hasta qué punto esa convergencia o similitud de modelos es sostenible, porque, a ver, hay una dinámica política en Estados Unidos que puede generar un cambio significativo, no sé si en las próximas elecciones del medio término o las próximas elecciones presidenciales. Es decir, en eso sí hay una diferencia sustancial con el modelo más vertical, meritocrático del Partido Comunista en China. Pero sí es interesante la observación que estás haciendo en términos del papel del Estado. Evidentemente, sí es creciente el papel del Estado, independientemente de quiénes son los que están manejando ese Estado, en el caso de China y en el caso de Estados Unidos. Ahora, esto me lleva a otra pregunta, dada esa similitud, pero también porque la mencionaste antes, y es, hablamos de desdolarización. Lo asomaste como tema en algún momento. Estamos Sí. viendo que se ha incrementado de nuevo en el ámbito asiático y euroasiático el intercambio en monedas internacionales, nacionales, perdón, en detrimento del uso del dólar. Esto se asocia a su vez con todos estos movimientos financieros que se están dando y a otro elemento importante que quería mencionar y me parece que hay que tener en cuenta, y es la aparición de mecanismos de financiamiento a nivel internacional diferentes a los del sistema de Bretton Woods. Estamos hablando del Banco Asiático de Infraestructura, estamos hablando del Banco de Desarrollo de los BRICS. No sé hasta qué punto eso va a funcionar o no, por el momento está funcionando, y todo esto está generando un entorno en donde pareciera que la primacía del dólar va perdiendo fuerza sin que haya todavía un sustituto, claro, ¿no? Muchos apuntan al yuan, pero eso habría que ver. No estamos frente a eso, evidentemente. Entonces, ¿cómo ves este proceso? Bueno, déjame primero decir, tomar una palabra que mencionaste antes y que es muy interesante. Nada de todo esto que estamos viendo es sustentable.
y mucho menos, yo creo, el modelo chino. China, hay que recordar, ahorra anualmente el 45% de su producto, más o menos. Si no es el 43, es el 44, el 45, está por ahí, anualmente. Y como tiene la cuenta capital cerrada, mayormente, es decir, una familia china no puede comprar acciones en Londres o Nueva York, y las inversiones chinas en el exterior son aprobadas por el Estado, preaprobadas por el Estado. De modo que si vos tenés anualmente un ahorro de tu ingreso, me refiero, imagínate vos, Andrés, que eh, anualmente vos podés ahorrar el 45% de tu ingreso, pero lo tenés que invertir en tu casa o en tu compañía. Bueno, evidentemente la demanda tiene que crecer, porque si no vas a una crisis de sobreinversión, claramente. ¿Qué haces invirtiendo 45% todos los años en tu compañía? Es decir, si el mercado no crece, está muerto. O sea, vas a una crisis de sobreinversión. Bueno, ese es el problema del mundo, que China necesita un mundo que absorba ese exceso de ahorro que tiene. Y Trump, por supuesto, lo sabe. Con lo cual, esta intención de cada acuerdo bilateral que negocia Trump de poner eh, limitaciones a China, básicamente, porque dentro de las cláusulas siempre hay algo que es de-risking China, siempre es para sacar a China del medio, es delicado. Él obviamente sabe que le pega en el lugar donde más le duele. Y el mundo, a su vez, tiene un gran problema porque buena parte de las exportaciones chinas, o sea, China necesita exportar para poder absorber ese 45% de capital, de ahorro anual. Hasta ahora, buena parte era inversión en infraestructura, Ajá, está claro. sobreinvertida. Ujú. Y hay lo que los europeos llaman una sobrecapacidad de producción china. Alguien tiene que absorber todo eso. Es decir, la palabra sustentable es clave en todo lo que estás diciendo. No hay sustentabilidad en lo que está pasando hoy. Esto se tiene que resolver para un lado o para el otro. El modelo chino tampoco es sustentable. Salvo que las familias chinas decidan consumir más. Eso es parte de un cambio cultural Ujú. que, como cambios culturales, tardan. Y más allá de eso, a veces creo que tenemos que tener cuidado con lo que deseamos, porque si las familias chinas empiezan a consumir como las familias americanas, necesitamos otro planeta. No alcanza Ajá. eh, el medio ambiente a absorberlo. Así que esas son mis observaciones. Si querés, para ejemplificar esto que digo, déjame también contarte una anécdota. También en el periodo previo a la crisis global financiera, que empezó en Estados Unidos, me refiero a Lehman Brothers en 2008, eh, eh, la preocupación eran los desbalances globales. Y tenían nombre y apellido, era China y Alemania, por razones diferentes. Eh, entonces, en el directorio del fondo nos reunimos preocupados por el tema de los desbalances globales y por supuesto el gran acusado era China, que no dejaba que su moneda se apreciara lo necesario como para reducir su superávit comercial y de cuenta corriente. Entonces, entre las cosas que se le recomendaban era lo más clásico, que el Banco Central baje la tasa de interés. Porque normalmente, cuando la tasa de interés baja, el consumo sube y el ahorro baja. Bueno, después de insistir mucho, el Banco Central chino, en esos años, empezó a bajar la tasa de interés. Pero lo que alarmaba era que lejos de encontrar el resultado esperado, que era que las familias chinas consumieran más y ahorraran menos, lo que pasaba era exactamente lo opuesto. Las familias chinas, cuanto más bajaba la tasa de interés, más ahorraban y menos consumían. Llamamos al Mission Chief, al economista del fondo dedicado a China, y le pedimos, explíquenos esto. Él dijo, bueno, es que las familias chinas se imponen metas de ahorro anuales. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque no tienen confianza en el Estado suficientemente, en la capacidad del Estado de darles, digamos, garantías vinculadas con la salud, con la educación, con las jubilaciones. Probablemente, yo no soy un experto en cultura china. Lo cierto es que pasaba exactamente lo opuesto de lo que se esperaba. Entonces, esos cambios culturales, si las familias chinas van a empezar a consumir más,
La verdad que por el momento no se ve. Por el momento lo que se ve es que China está desviando comercio que antes entraba en el mercado americano hacia todo el resto del mundo, porque baja las exportaciones chinas con Estados Unidos, han bajado como un Ajá, 25%, ajá. y han aumentado respecto a todo el resto, al punto que China aumenta su superávit comercial. O sea, vos me decís sustentabilidad, para mí es una palabra clave. No hay sustentabilidad en lo que está pasando. Ahora, si querés, puedo decir algo de la desdolarización, pero Me encantaría. Es la pregunta que viene asociada. ok, mira, hay algo muy curioso que está pasando. El dólar sigue siendo la moneda preeminente, no tiene reemplazo. El yuan eh, podría ser, pero China tiene tres problemas ahí. El primero es la cuenta capital cerrada, le decía, el yuan no es convertible. Lo segundo es, ¿vos qué harías, Andrés, si de repente tenés, ahorrás en yuans? ¿En qué lo pondrías? Además de la caja fuerte, me refiero, ¿no? ¿Qué activo financiero puedes comprar? Y muy pocos. Y muy pocos y algunos en Hong Kong. De hecho, están los Panda Sí, Bonds, que se sí. llaman. Ok. Bien. Y la tercera es, ¿y qué garantía tenés de que tu contrato financiero, al comprar algún activo chino, si pudieras, me refiero, lo vas a poder defender en los Claro. tribunales? No tiene nada de todo eso. Por eso China está todavía lejos de eso. No solo porque tiene la cuenta capital cerrada, sino además porque no tiene un mercado financiero profundo, no hay confiabilidad en la independencia de las cortes, y allí viene una de las cosas que mencionábamos de que se Ujú. están pareciendo los modelos. Lejos están todavía de parecerse, pero digo, se están acercando. De modo que yo te diría que por el momento el yuan no es una alternativa creíble a esto. Aunque China, yo creo que no va a darnos una sorpresa abriendo la cuenta Ujú. capital y haciendo que el yuan sea convertible. Si algo son los chinos, son prudentes y van poco a poco probando el agua. Si me permitís, te voy a decir lo que creo que puede pasar. China, así como cuando entró en el sistema multilateral de comercio, no abrió de un día para el otro el mercado. Fue abriendo zonas de libre comercio, probando cómo funcionaba y arreglando sus regulaciones o ajustando sus regulaciones de acuerdo a la experiencia que iba adquiriendo en eso. Yo creo que con el tema financiero y monetario, de hecho, el presidente Xi dijo que quiere que el yuan sea una moneda internacional de reserva. O sea, evidentemente lo tienen en la cabeza. ¿Cómo van a llegar a eso? Yo creo que es muy parecido a lo que hicieron en comercio. Van a ir abriendo zonas, emitiendo activos que sean convertibles y probablemente cotizándolos en determinadas zonas. Que yo, Hong Kong sería un clásico, pero también puede ser Ujú. Shanghái. O sea que yo creo que ellos van a ir probando el agua y acercándose a eso. Ahora, si lo van a poder hacer o no es otra historia. Bueno, el tema de si lo van a poder hacer o no también tiene que ver con algo que planteabas vos de hasta qué punto Trump no está desmoronando el sistema de reglas y de alguna manera favoreciendo a que, así sea a corto o mediano plazo, se busquen otras alternativas. Está clarísimo eso. Obviamente Ujú. Trump, yo creo que el presidente Xi debe estar encantado con lo que está haciendo Trump. Estados Unidos está aplicando claramente lo que se llama raw power politics, o sea, política de poder crudo, digamos, ¿no? Mm. Eh, y eso, por supuesto que lo puede hacer, no solo porque es el país más poderoso del mundo militarmente, pero fundamentalmente porque tiene el mercado más importante. Y además emite el activo de reserva más importante. De modo que lo puede hacer, pero están pasando cosas raras. Primero y principal, nunca hubo tanto hedging respecto al dólar. Réase, nunca los inversores internacionales tuvieron tanta preocupación por cubrirse respecto a un cambio en la cotización del dólar o un cambio en las políticas monetarias de Estados Unidos. Y el hedging del dólar, hedging es, Sí, hedge es un cerco, como sabes, o sea, es poner sí. un límite, básicamente, comprar, digamos, comprar una especie de seguro, fundamentalmente. Nunca pasó tanto. A su vez, China creó hace pocos años un sistema alternativo al SWIFT, que lo llaman Ujú. SIPS, que es un sistema de clearing de pagos que se hace a través de, escapa el problema del SWIFT, que básicamente Eh, eh, le permite a Estados Unidos tener un gran control respecto al sistema de pagos internacionales, porque
como el dólar es la moneda más usada para los pagos internacionales por lejos, y como cualquier pago internacional, si es en dólares, tiene que pasar por un banco agente en Estados Unidos tiene un gran poder financiero para aplicar sanciones financieras. Bueno, eso está poco a poco cambiando. Estamos lejos todavía, pero ¿sabes qué? Las cosas se precipitan, Andrés. Nunca pasan hasta que pasan. Y cuando pasan, se precipitan. Y yo no sé cómo lo veo yo desde una perspectiva más geopolítica. Pareciera que un poco el detonante para este cambio en términos de una eventual competencia. No sé si en este momento se puede hablar de una competencia entre el SWIFT y el CIPS, pero lo cierto es que se ha ido incrementando en lo que es el mundo euroasiático en particular. Eh, ¿Mm? Mecanismos de clearing como el CIPS. Bueno, hay una articulación entre el CIPS chino y el sistema ruso que está muy desarrollado, que, pero que responde además por parte de Rusia a las sanciones aplicadas en su momento por Estados Unidos por la guerra de Ucrania y Europa, excluyéndolo del SWIFT. Entonces es Bueno, como que, justamente, sí, algo que pasó y que tiene consecuencias de largo plazo es que hasta el tema de Ucrania había una regla sagrada, que es las reservas de los bancos centrales no se tocan. Y eso se toqueteó. Y esa virginidad pasó. Y hoy el mundo ya sabe de que las reservas de los bancos centrales no son intocables. Con lo cual los bancos centrales empiezan a comprar oro, empiezan a hedgearse del dólar, empiezan a cambiar de monedas, fundamental, a diversificar sus monedas. El dólar sigue siendo la moneda más importante, pero así como tenía el 70% de aproximadamente de las reservas de los bancos centrales estaban valuadas en dólares hace unos 15 años, hoy están en 50 y pico. Sigue siendo, por supuesto, la moneda más importante y no hay alternativas todavía, pero han crecido otras monedas, incluso monedas secundarias, te diría, como el dólar canadiense, por ejemplo, el dólar australiano. el australiano, sí, Eh, Desde ya, por supuesto, el franco suizo, que es sí, Lilliput, ¿ok? sí. Nada, esto es una economía. La UBS tiene más depósitos bancarios que el Producto Bruto suizo, con lo cual, evidentemente, es una moneda de reserva, pero no hay un Estado tan grande detrás para bancarlo. Por supuesto, también están las criptomonedas que están creciendo, pero ese es un capítulo diferente. Te diría, Estados Unidos está muy metido en el tema de las monedas convertibles, criptomonedas Sí, convertibles. sí. Y bueno, ese es un tema que evidentemente va a revolucionar o puede revolucionar fundamentalmente el sistema monetario y financiero internacional. Por el momento no es una amenaza, pero quiero decirte, hay un cambio ahí. A ver, por un momento bajando a tierra un hecho muy concreto que está pasando, estamos en un nivel de análisis mucho más profundo, pero esta baja del Bitcoin drástica en estos días, ¿a qué lo asocias? Aquí es una moneda enteramente especulativa, Ajá, es enteramente especulativa. ok, No es lo mismo que las criptomonedas convertibles que ajá, están, digamos, los stablecoins, ujú, eh, que, que, que está tratando de, que están creados ya, en definitiva, pero están creciendo. Es otra cosa. En esas son monedas convertibles que teóricamente tienen detrás de sí, y ni siquiera pagan intereses, teóricamente, vos podés simplemente hacer transferencias internacionales con un clic, pagando muchísimo menos comisiones sin el acto. Es una gran ventaja esa. Pero digamos que por el momento no te diría que no es. No me animo a decirte qué monto de las transacciones internacionales están haciendo en eso todavía. Pero no es comparable con una moneda enteramente especulativa como el Bitcoin. volvamos un poco al tema de la sostenibilidad, pues, me gustó y me quedó pendiente. ¿Cómo ves la sostenibilidad de las políticas que está llevando a nivel internacional y en el ámbito financiero y comercial y geopolítico estratégico también, la administración Trump? ¿Qué sostenibilidad tiene? La política exterior de Trump, estás diciendo. Sí, sí, Bueno, a ver, lo que no tiene sustentabilidad es el hecho de que eh, Trump con sus políticas está
ganando poder en el corto plazo, pero está pagando un costo altísimo a Estados Unidos en lo que se Mm, llama soft power. mm, Soft sí, power o poder blando, sí, digamos. mm, Eh, la diferencia entre un líder y un bully o alguien, un matón, básicamente alguien con poder simplemente, es que el líder inspira. El líder tiene un modelo que te inspira. Además, Estados Unidos era un hegemón particularmente, yo voy a decir algo que a muchos no le va a gustar, pero lo voy a decir igual y voy a dar un ejemplo. Estados Unidos era un hegemón particularmente benévolo. Y no quiere decir que eh, no tenía políticas de poder. Lo que quiere decir es que el sistema de reglas que ellos crearon los limitaba a ellos, y eso es probablemente lo que más le molesta a Trump. Y te voy a dar un ejemplo, Andrés, que me parece una anécdota personal que a mí me marcó, te diría. Cuando yo llegué por primera vez a Ginebra como diplomático argentino, el embajador que tenía como jefe me pidió que me hiciera cargo del dossier agrícola. Muy interesante para un país como la Argentina, una buena responsabilidad, una gran responsabilidad. Y me acuerdo que esto fue en 1994, o sea, hace muchos años. Voy como un diplomático junior a una reunión en la Organización Mundial de Comercio. Era una reunión informal, o sea, no había traducción, no había minutas, pero una reunión muy agitada y monopolizada fundamentalmente por una diferencia profunda entre Corea del Sur y Estados Unidos. Estados Unidos quería que Corea del Sur le comprara carne, bifes, beef, como le dicen, okay, carne. Corea del Sur no quería. Aceptó comprar carne americana, pero la vendía en carnicerías particulares. No era la misma carnicería donde se vendía la otra carne doméstica. Había que ir como a un free shop a comprar bifes o carne americana, con lo cual era una trampita. Los americanos insistían en que le tenían que dar un trato equivalente a la carne local. Y fue una discusión muy ácida. Los coreanos no querían saber nada. Y era no, y no, y no, y no. Y yo estaba asistiendo a esa discusión bilateral con una gran sorpresa, porque no podía dejar de darme cuenta de que Corea del Sur existía porque Estados Unidos ah, la protegía. Y en el momento en que esta discusión tenía lugar, había no menos de 50 o 60 o 70 mil tropas americanas en Corea del Sur. Y no me podía imaginar al general americano golpeándole la puerta al ministro de Comercio coreano y decirle, vas a comprar nuestra carne y además te va a gustar. Eso no pasaba. Eso a mí me marcó como diciendo, caramba, este país existe porque Estados Unidos lo protege. Y son capaces de decirle que no. O sea, los márgenes los márgenes de disenso eran totalmente diferentes a lo que uno puede imaginarse un imperio. Y vos sabés también, y seguramente mejor que yo, que en Europa se peleaban por tener bases americanas, mm, mm, con soldados en su territorio. claro. Y yo venía de un país, Argentina claramente, inscripto en esa mitología del imperio, del imperialismo americano. Y no tuve más remedio que reconocer de que estábamos frente a un hegemón muy particular. Pero esa particularidad aparentemente ha tenido una evolución muy clara del hegemón benigno a un hegemón, como lo llaman ahora, depredador. Bueno, sí, en realidad por eso te estaba diciendo que los modelos se parecen, se empiezan a parecer cada vez más peligrosamente. Peligrosamente para lo que llaman los in-between countries, es decir, los países no, que digamos que preferirían no alinearse ni con uno ni con el otro. No es nuestro caso, como vos Claro, sabés bien, que claro. nosotros estamos enteramente alineados, Claro. pero existe digamos,
A ver, si yo tuviera que decir qué es lo que yo esperaría para un in-between country, o sea, para un país de potencia intermedia, eh, acuñando, o sea, no acuñando, usando la frase acuñada por Mark Carney hace poco en Davos, Ujú. eh, la mejor situación sería poder tener las mejores relaciones posibles con los dos hegemones y a su vez aprovechar las oportunidades de arbitraje que genera esa rivalidad geopolítica. Porque las rivalidades generan oportunidades de arbitraje, si las querés usar, por supuesto. Bueno, Eh, ahí aparentemente deberíamos estudiar los casos de Rusia por un lado y de India, que, a ver, juegan, en el caso de Rusia es mucho más difícil por la crisis ucraniana, obviamente, pero que sí se ha acoplado económicamente a China. Desde hace 20 años vienen desarrollando la asociación estratégica. No sé si a favor o no de Rusia, esa es otra pregunta. Y el otro caso es la India, que mantenía esa herencia del no alineamiento y que parece que últimamente está derivando cada vez más a un vínculo más estrecho desde el punto de vista comercial con Estados Unidos, ¿no? mm, bueno, sí, yo creo que, bueno, el caso de India son dos potencias nucleares que vos estás hablando, Sí, sí. no me compararía en lo más mínimo, mucho menos con el caso ruso, que además conozco poco. El caso de la India es un caso en el cual vos viste que Estados Unidos tuvo que dar marcha atrás. Primero le impuso sanciones, Eh, después llegaron a un acuerdo comercial que los indios lo presentan como una gran victoria. Y ciertamente yo creo que tiene que ver con efectivamente empujar a la India hacia el campo opuesto sería gravísimo en este caso. Pero yo te diría que son casos diferentes. Nosotros estamos en el hemisferio ah, occidental, en fin, tenemos menos margen de maniobra, pero eso no quiere decir de que no existan oportunidades de arbitraje. Eh, por supuesto hay líneas rojas, hay cables de alta tensión, pero no todas son líneas rojas. Los cables de alta tensión son claramente todo lo que tiene que ver con seguridad, temas militares. Eso es otra historia. Me refiero respecto a relaciones comerciales, fundamentalmente monetarias, financieras, políticas también, si querés. Héctor, lamentablemente se está acabando el tiempo. Me encantaría seguir conversando sobre estos temas. Quizás vamos a hacerlo más adelante en algún momento que estés disponible. Te agradezco muchísimo el tiempo dedicado a esto. Creo que fue muy clarificador en muchos sentidos para mucha gente. Y ya, más allá de agradecerte, espero que podamos volver a profundizar en estos temas más adelante, porque además estamos en un proceso complejísimo de cambio permanente. Entonces, de repente, de aquí a un año, tenemos que empezar a analizar otro tipo de cosas, ¿no? En esta discusión. Mil gracias, te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Gracias, Andrés. Gracias a vos por invitarme. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Eh, bueno, nos quedaría, si el tiempo nos lo permite, un relato que dado que estamos en medio de los carnavales, quería reiterar sobre un carnaval que tuve la experiencia de vivir en Trinidad. No todo es el carnaval de Brasil, sino también hay otros carnavales, obviamente, en nuestro propio país. Y leerles un cuento que se llama Carnaval en Trinidad, el antropólogo hambriento en su salsa. Eh, Esto está contextualizado a finales de la década del 70, a principios de la década del 80. Volamos desde Georgetown, la capital de Guyana, a Puerto España en un moderno avión de Viasa. Con mi amigo DT habíamos pasado 2 semanas de trabajo de investigación en Guyana. Si no me equivoco, él estaba preparando una serie de artículos sobre la reclamación del Esequibo y yo estaba bregando con mi tesis de maestría sobre el complejo entramado guyanés de etnicidad y poder político. Ambos habíamos planificado para después de 2 semanas de estadía en la capital guyanesa, pasar unos días de vacaciones en Trinidad, aprovechando que el vuelo a Caracas hacía escala en Puerto España y que para esas fechas iba a estar iniciándose el espectacular Carnaval Trinitario. Reservamos una habitación a compartir en el Hotel Hilton, calculando que iba a ser nuestra base de operaciones para el desenfreno
bacanal, entre comillas, como lo llaman, sin ningún prurito de los propios trinitarios en inglés, que se avecinaba y pagamos la reserva por adelantado. Eran los finales de la década del 70, como decía, y todo se pagaba en efectivo, ya que ninguno teníamos tarjeta de crédito. Cuando nos instalamos en el hotel, descubrimos con consternación que DT había perdido el billete de su tramo de regreso a Caracas. Eran épocas en que los pasajes aéreos se emitían en papel y no había registros electrónicos, de manera que para recuperar su billete había que pagar en efectivo. Pero después de la estadía en Georgetown, solo nos quedaba poco más de lo necesario para afrontar ese gasto entre los dos. Podíamos participar en la fiesta del carnaval y tener un alojamiento seguro, pero lo más probable era que en esos 5 días íbamos a pasar hambre si queríamos disponer de alguna botella de ron para acompañar los desfiles y los bailes. Tuvimos suerte. En aquellos años la universidad había recibido como profesor visitante a un amigo común haitiano, quien más tarde iba a ser presidente de Haití. Con su esposa nos invitaron a un almuerzo en su casa y con eso cubrimos opíparamente un día de comida en la estadía en Trinidad. Pero restaban 4 días más. No quedó más remedio que sacrificar un brown cake, una especialidad guyanesa que una señora china de Georgetown me encomendó llevar a su hijo que estudiaba en Caracas. Desde luego cuento esto con un dejo de vergüenza, porque más tarde tuve que decirle que su hijo nunca recibió esa delicia porque me la habían decomisado en la aduana. Pero con la comida ofrecida por nuestros amigos haitianos y la torta, no íbamos a poder resistir 5 días de jolgorio. La reserva del hotel no incluía desayuno. Pero el Hilton estaba atiborrado de extranjeros que venían a ver y a participar en el carnaval, y para el desayuno había que hacer una larga cola para servirse en un extenso mostrador con viandas. De modo que formábamos fila por la mañana y mientras la cola avanzaba, íbamos comiendo lo que podíamos hasta llegar con un café a la caja en que se pagaba. Logramos sobrevivir gracias a esos desayunos y pudimos comprar nuestras botellas de ron para la ocasión. El carnaval, que ya en aquella época era fastuoso en Trinidad, nos daba la posibilidad de mezclarnos con las comparsas y con el gentío que las seguía bailando al son de los calipsos. La algarabía en las calles era incontenible y deambulábamos bailando sin rumbo entre la muchedumbre. Así fue como conocimos a 2 noruegas, excitadas por la fiesta, con las que hicimos más que buenas migas. En realidad, de migas ya no nos quedaba nada porque nos habíamos comido casi todo el brown cake, y que después de bailar y emborracharse a su gusto, erotizadas por la lujuria que reinaba en el ambiente, solo querían tener sexo. Pero se les presentaba un problema logístico. Compartíamos habitación con DT y también todavía compartíamos un cierto grado de pudor que nos impedía usarlo a los 4 simultáneamente. Tuvimos que establecer una señal en el pasillo que llevaba a la habitación para avisar que ya uno de nosotros la estaba ocupando. El sistema funcionó y ambos tuvimos ocasión de deleitarnos por separado de la liberalidad de las nórdicas. Al otro día, sin embargo, no logramos encontrarnos en el tumulto y nuevamente deambulamos de un lado para otro, bailando al son de Sugar Boom Boom, purito de azúcar traducido en la jerga local, el calipso ganador de ese año por las calles de Puerto España hasta conocer a 2 venezolanas. Repetimos el sistema de señales y así fue sucesivamente por el resto de los días en que vivimos a plenitud, a nuestros 20 y tantos años, el carnaval trinitario. Pasajes en mano, regresamos finalmente a Caracas, excitados aún, hambrientos, pero eufóricos. Bueno, muchas gracias por escuchar el programa de hoy, por escuchar el cuento, la entrevista bien interesante que hemos tenido con Héctor Torres, y los espero el próximo lunes y entre tanto les deseo una muy buena semana, que agoten los días de carnaval que quedan, como ustedes prefieran agotarlos, pero les sugiero seguir en la fiesta y después entren seriamente a considerar la necesidad de ayunar durante la Cuaresma. Pero también pueden evitarse ambas cosas y sencillamente tener una buena semana, de manera que nos veamos el próximo lunes. Muchísimas gracias por escuchar el programa, les mando un fuerte abrazo y espero sus reacciones habituales.